Bueno, amados, paz y gracia para todos. Bienvenidos una vez más a este canal JL López Apología. Bienvenidos una vez más a nuestra serie Una Fe Responsable. Amados hermanos, seguimos tocando el tema de cómo entender la falacia de las raíces hebreas, de cómo refutar el movimiento de las raíces hebreas. Lo hemos venido tratando en los últimos 3 miércoles pasados y creo que hoy vamos a terminar con ese tema. Hay algo muy importante que quiero tocar para entrar en el tema hoy. eh, es las raíces hebreas, los que están metidos en ese cuento del movimiento de las raíces hebreas, creen y enseñan, eso lo tocamos el, el miércoles pasado, perdón. Ellos enseñan que, ojo, ellos enseñan que nadie que no haga parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, puede ser salvo. Eso claramente lo hemos venido analizando desde la escritura y es algo que no tiene sustento escritural. Pero es importante para cada uno de nosotros poder comprender la importancia de que nuestra fe sea una fe completamente responsable, que nosotros podamos tener fundamento de la fe que nosotros profesamos, y es lo que estamos intentando hacer a través de esta serie. Uno de los puntos más heréticos de las raíces hebreas es el siguiente. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con alguien que profesa fe en el movimiento de las raíces hebreas, que el cristianismo contemporáneo tiene que volverse a las raíces hebreas, ustedes se van a topar con una posición bastante atrevida y bastante herética que ellos tienen con respecto a la persona de Jesús. Y es la siguiente. Pónganme mucho cuidado a esto que es muy importante, amados hermanos. Préstenme mucha atención aquí, por favor. La posición que ellos tienen, que es una posición, repito, bastante herética con respecto a la persona de Jesús, es la siguiente. Jesús, por línea eh, genealógica de María, tiene derecho al trono, tiene derecho a ser rey, ¿sí? Pero para ser sacerdote, Jesús tenía que venir de un padre humano que viniera de, de la tribu de Leví, ¿sí? Para poder ser sacerdote. Ok. El punto al cual ellos llegaron, amados hermanos, que yo la verdad no sabía que ellos tenían esa posición, es que ellos creen que José, ojo con esto, José, el esposo de María, fue el padre biológico de Jesús. Yo eso no lo sabía, hermanos. No hace, pónganle ustedes, hace unos 2, 3 meses atrás, conversé con alguien que hizo parte del cristianismo bíblico y que ahora está haciendo parte de las raíces hebreas. Ahora se convirtió en un judío mesiánico. Bien, conversando con él, porque cada vez que me lo topo por ahí, siempre él cree que me va a confundir o me va a mover el piso de mis convicciones como se la movieron a él. Entonces, en esa conversación que yo tenía con él me decía que si yo tenía claro que José era el padre biológico de Jesús. Le dije, hermano, ¿en serio me estás diciendo eso? ¿O lo estás diciendo en serio o estás molestando al expresarme eso que me estás diciendo? Me dijo, no. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender la importancia de volverse a las raíces hebreas. Ustedes tienen que comprender
que José realmente fue el padre biológico de Jesús. Lo que pasa es que ustedes se dejaron enredar en el concilio de Nicea y ahí me soltó todo el rollo que siempre sueltan, que es algo que no es realmente correcto. Entonces él decía que para que Jesús fuera rey y fuera sacerdote aprobado por los judíos, Jesús tenía que venir del linaje sacerdotal y Jesús tenía que venir del linaje de reyes. Ok, entonces ellos creen que José, perdón, es el padre biológico de Jesús y que ese cuento de que el ángel habló a María y que le dijo que el niño que estaba en sus entrañas venía de parte del Espíritu Santo y que el ángel que le habló a José diciéndole que no le pasara carta de repudio porque lo que en ella estaba no era venía de un hombre sino por obra del Espíritu Santo, creen ellos que eso fue añadido en la escritura y que es un cuento que nos tiró la Iglesia Católica romana. Ok, ese asunto, amado hermano, es bien importante, es bien interesante porque hay que entender cómo se refuta ese punto, ¿sí? Porque nosotros tenemos claro que Jesús es plenamente sacerdote y no porque venga del linaje sacerdotal, humanamente hablando o biológicamente hablando. Ellos olvidan algo que a mí me parece muy importante. Ellos olvidan algo que está en la carta a los Hebreos. Quiero que me acompañen, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos, por favor, Hebreos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1. Ok. Quiero que recuerden algo que se los he expresado ya muchas veces. La carta a los Hebreos es una carta que va dirigida a judíos que se habían convertido a Cristo, a judíos que se habían cristianizado, para que comprendan. Bien. ¿Cuál era el problema que había con los judíos y cuál es parte del sentido de la carta a los hebreos? ¿Por qué el escritor a los hebreos escribe esta carta? ¿Cuál es la intención de esa carta? Los judíos, como venían de profesar el judaísmo, para los judíos fue bien complicado aceptar a Jesús como rey y como sacerdote, ¿sí? Ojo con esto que es muy, muy importante. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5, leámoslo desde el versículo 1, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo, dice así: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del sacerdocio humano. Verso 3. Y por causa de ella, está hablando de la debilidad que había en el sacerdocio humano, y por causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, haciendo referencia a un salmo, ya le voy a decir cuál es el salmo al cual hace referencia el escritor a los hebreos. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí tienen ustedes el fundamento escritural para que ustedes puedan refutar la posición de los de las raíces hebreas cuando te tiran esa disparatada de decir que José tenía que ser o tiene que ser el padre biológico de Jesús, que ya ustedes saben lo que eso implica, para que Jesús pudiese ser sacerdote. Entonces, el escritor a los hebreos entiende el problema que tenían los judíos
y por eso el escritor a los hebreos les explica a los judíos cuál era la raíz del sacerdocio de Jesús y que Jesús no necesitaba ser hijo biológico de José. ¿Sí? Por eso dice el verso 6: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden humano, no según el orden ni de Aarón ni de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué el escritor a los hebreos cita a Melquisedec en esta carta para explicarle a los hebreos el asunto? Porque Melquisedec, y esto es importante entenderlo, Melquisedec fue sacerdote y rey de Salem, amado hermano, fue a quien Abraham por primera vez le entregó un diezmo político, ¿no? Que yo les he hablado acerca de eso. Ese Melquisedec, que era rey y sacerdote de Salem, dice la escritura que Melquisedec no tenía, y esto es importante que lo sepan y lo tengan claro, Melquisedec no tenía orden genealógico, no tenía genealogía. Eso no quiere decir que Melquisedec era un ser extraño o era un extraterrestre o era un ser divino que estaba sobre la tierra. No, era un ser humano, era un hombre que simplemente cuando la escritura hace referencia a él y enseña que él no tenía genealogía, simplemente es que la escritura no presenta la genealogía o que nadie tenía información de cuál había sido el árbol genealógico de aquel hombre llamado Melquisedec. ¿Por qué la teología cristiana enseña que Melquisedec es una figura de Cristo? Porque no se encontró o quedó registrado en la escritura que no se encontró genealogía. Entonces, es importante entender esto, porque a veces te encontrás con cristianos evangélicos que creen o asumen de manera errónea que Melquisedec era una teofanía de Cristo, o sea, era una manifestación de Cristo en la tierra. Eso es completamente antibíblico, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Melquisedec es figura de Cristo en el sentido de que él era rey y sacerdote al mismo tiempo, como lo fue Jesús. ¿Sí? Pero la escritura, repito, cuando enseña que él no tuvo genealogía, no es porque no tenía raíces humanas o porque no tenía antepasados humanos, solo que nadie conocía cuál era el árbol genealógico, la descendencia de este varón. No quiere decir que era un ángel o era un ser que había bajado del cielo. No, no necesariamente quiere decir eso. Por eso es que el escritor a los hebreos en ese versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entender que Jesús no necesitó ser hijo biológico de José para poder ser sacerdote, porque Jesús era sacerdote sin necesidad de genealogía o de una línea sacerdotal como tal. Verso 7, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí en la tierra, Dios manifestado en carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, ojo, según el orden de Melquisedec. O sea que Jesús no necesitó genealogía humana para poder ser entendido y manifestado por Dios como sumo sacerdote. Entonces ahí tienen entonces el texto para que no se vayan a dejar enredar. Jesús no es sumo sacerdote porque fue hijo biológico de José. Jesús es sumo sacerdote porque fue constituido por el Dios Padre como sumo sacerdote de la misma manera como fue sacerdote Melquisedec, sin necesidad de pertenecer a una genealogía
sacerdotal. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese pedazo es muy importante que lo tengan claro. Y el salmo donde el salmista escribe eso es Salmo 110, versículo 4, para que tomen apunte por favor de eso. Salmos capítulo 110, versículo 4. Bien, habiendo explicado ese punto, vamos entonces a continuar. Ellos creen y enseñan que nadie que no haga parte del pueblo judío puede alcanzar la salvación, ¿no? Entonces, según ellos, todo hombre y toda mujer que hoy en el mundo está y que tiene su fe puesta en Cristo Jesús, ese hombre o esa mujer sí o sí tiene que ser parte de alguna de las tribus de Israel, mayormente de la tribu de Efraín, que se perdió o que se dispersó por todo el mundo. Entonces, ojo que el lunes pasado, el miércoles pasado, perdón, habíamos explicado que eso es una completa verdad, que la tribu de Efraín se perdió y que esa tribu está regada, está esparcida por todas las naciones de la tierra y que es posible que de otras tribus también hayan judíos en todo el mundo. Eso es completamente claro. Se entiende que muchos judíos mm, se establecieron en Europa, otros judíos se establecieron en Europa también, pero en la parte de Inglaterra. Los judíos que llegaron aquí a América habían pasado a España y de España migraron hacia América después de lo que se nos enseñó como la conquista de América. Entonces es claro que en el mundo hoy existen personas que sin saberlo tienen raíces hebreas, pero eso no quiere decir que solamente los que tienen raíces hebreas van a ser salvos y que el resto de gentiles que no tienen ninguna analogía, ningún, ningún grado de consanguinidad con respecto a los judíos o alguna de las tribus perdidas de la casa de Israel no puedan tener salvación y vida eterna en Jesús. Eso es lo que enseña las raíces hebreas. Nadie, absolutamente nadie que sea aparte de las tribus de Israel puede alcanzar salvación, vida eterna, no pueden creer en Dios, no pueden creer en Jesús y no tienen acceso a la vida eterna. Yo les decía el miércoles pasado que esto es una posición dicha en otras palabras que hace referencia a la posición calvinista de la perseverancia de los santos, ¿no? Y de la gracia irresistible, la cual enseña que Dios escogió a algunos para que se condenen y a otros para que se salven. Es de alguna manera la misma doctrina, dicho desde una cultura religiosa completamente distinta, pero el caso es el mismo. Bien, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que Dios estableció que la salvación solamente era para su pueblo? Cuando nosotros miramos en la Biblia, tenemos un buen ejemplo en la Biblia y ese ejemplo que tenemos es Job, ¿sí? En Job capítulo 1, versículo 1 dice el texto, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Resulta que cuando nosotros analizamos la vida de este hombre y la tierra de donde él estaba, Job no tenía absolutamente nada que ver con el pueblo judío. En ese contexto, cuando se relata la vida de Job, ninguna de las tribus de Israel había caído en la diáspora, no habían sido esparcidos todavía. Y la Biblia nos expresa y nos habla de un hombre que no es judío, que no era judío en su tiempo, que no era parte de ninguna de las tribus de Israel, pero que era un hombre recto y que tenía un claro temor de Dios. El resto de la historia de Job creo yo que todos ustedes la conocen perfectamente, ¿sí? Otro caso en la Biblia que tenemos es el caso de Ruth.
la mujer moabita que le dijo a su suegra Noemí, en Ruth capítulo 1 versículo 16 dice el texto, respondió Ruth y le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo. Recuerden que Ruth era una mujer moabita, Ruth era de Moab, ¿sí? No tenía nada que ver con el pueblo de Israel, no tenía nada que ver en un contexto ni judío ni israelita, ¿sí? No tenían, los moabitas no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Pero esta mujer proclama algo muy interesante y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y ella toma una decisión radical en su vida, no siendo, ojo, no siendo parte del pueblo de Dios. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, haciendo referencia, cuando Ruth dice tu pueblo, nosotros tenemos que entender que ella entiende perfectamente que el pueblo de Noemí no era el pueblo de ella, ¿sí? Que Ruth entiende perfectamente la diferencia entre pueblos. Y por eso ella le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, porque el pueblo de Israel no era el pueblo, el Dios de los moabitas. Por eso es que Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí tenemos otro ejemplo. El otro ejemplo que tenemos es Rahab, la prostituta de Canaán que vivía en la ciudad de Jericó. Qué interesante el ejemplo de Rahab. ¿Por qué es interesante el ejemplo de Rahab en este caso, amados hermanos? Es interesante porque una prostituta que estaba enseñada a vender su cuerpo por dinero no haya vendido a los espías que había mandado Moisés a Jericó. Todos ustedes creo que conocen la historia de Rahab, cómo Rahab lo escondió en su casa poniendo en peligro su vida y la de su familia por esconder los espías que había mandado Moisés a espiar la ciudad de Jericó. Y cómo interesantemente la escritura nos enseña de manera clara que Rahab, sin ser pueblo de Dios, logró poner su fe en el Dios de Israel. Ojo, sin ser pueblo de Dios, logró poner su fe en el Dios de Israel. Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo completamente claro. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Cornelio, un romano que era soldado, y podemos ver cómo Cornelio puso su fe en Jesús. Entonces, esa posición de que solamente los que hacen parte de alguna de las tribus de Israel que se dispersó por el mundo pueden tener salvación y vida eterna, eso es una de las conclusiones más absurdas de no solamente del judaísmo, sino del judaísmo contemporáneo llamado ahora el movimiento de las raíces hebreas. Bien, quiero que analicemos algunos puntos que ellos utilizan, enfatizan para sostener su falsa doctrina. Por ejemplo, ellos dicen que Jesús guardó la ley, ¿sí? Y que nosotros también debemos guardarla si nosotros ¿cómo es la palabra? Si nosotros nos identificamos con la obra de Jesús como Cristo, ¿sí? Ellos dicen, si Jesús guardó la ley, guardó el Shabbat y guardó las fiestas, entonces, ¿por qué ustedes como cristianos, como seguidores de Jesús, no las guardan? Ok, ¿cómo nosotros refutamos eso? ¿Sí? ¿Es verdad que Jesús vivió bajo la ley? Ojo con esto porque tal vez algunos cristianos no pueden responder a esa pregunta o todavía no entienden cómo es que eso funciona y cómo eso se dio. Si alguien pregunta, ¿Jesús guardó la ley? Puede ser que un cristiano diga, no, Jesús no guardó la ley porque él no vino a cumplir la ley, sino que vino
Perdón, porque él no vino a continuar con la ley, sino que él vino a cumplir la ley. Yo sé que hay cristianos evangélicos que todavía hoy no entienden esto. Sí, o sea, cuando les hacen la pregunta si Jesús era judío, si Jesús guardó la ley, si Jesús no guardó la ley, ellos están en una especie de limbo, que no entienden bien eso y que menos van a poder tener el fundamento escritural para refutar esa posición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender por la escritura? Jesús, cuando nació, cuando Jesús viene al mundo, Jesús nace como judío en un contexto plenamente judío. Jesús nace cuando Dios tenía una forma de relacionarse con su pueblo Israel bajo el Antiguo Testamento. ¿Eso qué implica? Eso implica que Jesús nace en un contexto judío donde la ley mosaica todavía estaba aplicando, ¿sí? Entonces, si Jesús nació como judío, en un contexto judío, nació bajo el antiguo pacto, y si él vino a cumplir la ley, por obvias razones tenemos que entender que Jesús era judío. Jesús cumplió con la ley. Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que él fue nacido bajo la ley. Pero Jesús la cumplió de manera perfecta para liberarnos a nosotros de la ley, no para meternos en la ley mosaica. ¿Sí? Ahí es cuando surge el texto que necesita ser realmente comprendido por cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 5, en el versículo 17, es cuando Jesús dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esas palabras la han malinterpretado el movimiento de las raíces hebreas, como también la han malinterpretado el adventista, perdón, la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Entonces ellos dicen, miren que ustedes no guardan el sábado, lo dicen tanto lo de las raíces hebreas como los adventistas, nos refutan a nosotros, nos señalan a nosotros y nos dicen que nosotros, ¿por qué no guardamos el Shabbat si Jesús guardó el Shabbat? Y que Jesús dijo que él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ese texto, amado hermano, es un texto que ha sido muy mal entendido dentro de, digámoslo, dentro del cristianismo contemporáneo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo allí, amado hermano? La palabra cumplir en las palabras de Jesús no significa perpetuar la ley. Cuando Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a desechar la ley, yo vine fue a cumplirla, esa palabra cumplir, y, cuando Jesús transmitió esa idea, ojo, cumplir no significa perpetuar la ley. O sea, él no dijo allí, yo vine a que la ley fuera perpetua. No, él no vino a perpetuar la ley. Recuerden la clase anterior, del miércoles anterior. El cumplimiento del Shabbat era eterno y el cumplimiento de la circuncisión era eterno. Pero la Biblia nos enseña que aunque el principio se mantuvo y se mantiene hoy, lo que cambió fue la forma. El Shabbat era figura de Cristo y la circuncisión como principio sigue aplicándose hasta el día de hoy, pero la forma cambió. Como principio se mantuvo, pero como forma cambió. Ahora la circuncisión que realmente tiene una validez delante de Dios, que nos da identidad con Dios, es la circuncisión de nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús dice allí, he venido a cumplir, Él no está diciendo yo vine a perpetuar la ley, sino llevarla a su propósito final. Entonces, cuando Él dice yo vine a cumplir la ley, Él lo que está diciendo es yo soy el final de la ley. Toda la ley hablaba de mí. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Toda la ley, ojo, toda la ley, tanto la ley que está expresada en el libro de Levítico, que contiene todas las normas,
Y toda la ley con respecto a lo que fue establecido por Moisés, los 603 preceptos, porque excluimos los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. ¿Por qué los excluimos? Porque esa es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no tiene nada que ver con antiguo y con nuevo pacto. Por favor, tengan en cuenta eso, hermanos. Ojo con esto que les estoy diciendo. La ley moral de Dios para el hombre no tiene nada que ver ni con Antiguo Testamento ni con Nuevo Testamento. O sea, la ley moral no caducó. Lo que caducó fue los 603 preceptos. No digo 613 porque si digo 613 estoy metiendo allí los 10 mandamientos de la ley moral en Éxodo 20. Espero me estén entendiendo. Esto quizás es un poquito enredado, pero lo voy a explicar para que ustedes me entiendan, hermanos. Cuando uno dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, me ha pasado con algunos adventistas que ellos se escandalizan porque ellos creen que cuando nosotros decimos que nosotros ya no somos llamados a cumplir la ley, ellos meten en ese no somos llamados a cumplir la ley, nos meten la ley moral de Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. No. Cuando nosotros decimos que ya no estamos sujetos a la ley, cuando la escritura expresa que ya yo no estoy sujeto a la ley, estamos haciendo referencia o se hace referencia es a los 603 preceptos de la ley mosaica, ¿sí? Allí no incluimos los 10 mandamientos morales de Dios, porque la ley moral de Dios trasciende a todos los tiempos. Por eso les digo que la ley moral no tiene nada que ver ni con el Antiguo Testamento, ni con Nuevo Testamento, ni con Antiguo Pacto, ni con Nuevo Pacto. La ley moral de Dios se mantiene. ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que Jesús hizo? A Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús no habló de un gran mandamiento, habló de dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ojo, y a tu prójimo como a ti mismo. Quien cumple esos dos mandamientos, cumple la ley moral de Dios escrita en Éxodo capítulo 20. Entonces quiero que eso quede completamente claro y que a ustedes no se vayan a enredar con eso y que ustedes tengan claro, ¿no? Que cuando ustedes están diciendo que nosotros no estamos sujetos a la ley, no hacemos referencias a los 603 preceptos de la ley mosaica. No, y cuando yo digo que yo no estoy bajo la ley, no estoy diciendo que no soy llamado a cumplir la ley moral de Dios. No, no, de ninguna manera. La ley moral de Dios trasciende a todos los tiempos y está activa en el tiempo en el cual nosotros estamos hoy. Eso es importante que lo tengan completamente claro. Entonces, cuando Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, lo que Jesús está diciendo allí es, yo soy el final de la ley. Toda la ley hablaba de mí, ¿sí? En toda la ley cuando la ley mandó a levantar el altar era tipología mía, el sacrificio era tipología mía, el fuego era tipología de la presencia del Espíritu Santo. Todo lo contenido en la ley, los sacrificios y las formas de los mismos preceptos de las leyes rituales, eran figura de Cristo. Entonces Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplirla. Yo soy el fin de la ley. Pastor, hay un texto que nos fundamenta eso que nos estás diciendo. Claro que sí, hermano. El texto lo encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 4. En esa carta, el apóstol Pablo deja completamente claro lo que les estoy hablando, sin lugar a dudas y sin lugar a refutación. ¿Qué es lo que Pablo dice en Romanos 10:4? Pablo es completamente claro. El fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Entonces, si el fin de la ley es Cristo, si Cristo, amados hermanos, es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley, volver a la ley, ojo con esto por favor, volver a la ley es ignorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ojo con eso por favor. Por eso es que
Nosotros no tenemos que volver ni a la Torá y tampoco tenemos que volver a la ley. Nuestra fe no puede estar fundamentada en la Torá y nuestras normas de vida no pueden estar fundamentadas en la ley, porque Cristo vino a terminar la ley. Cristo vino a establecer un nuevo pacto. Ahí es donde vos como cristiano evangélico hoy tenés que tener claro lo que es el fundamento del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, que es la relación que Dios tiene con el hombre, aparte de la ley, que es lo que nosotros lo entendemos como el pacto de la gracia, como el evangelio de la gracia, como el tiempo de los gentiles, como el tiempo de la iglesia, ese evangelio de gracia que nos permitió a nosotros tener vida eterna y tener identidad como hijos de Dios, ahí es donde tenemos que entender que nuestra relación con Dios no está fundamentada en ese antiguo pacto, sino en el nuevo pacto que vino Cristo a establecer por su sangre. Entonces, me explico esto y quiero que ustedes lo tengan completamente claro. La relación que Dios tenía con el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto era una relación sencilla. Si ustedes cumplen las normas de la ley que yo les di, ustedes son justificados. En eso radicaba la relación de Dios con Israel bajo el antiguo pacto. Para que Israel fuera justificado, fuera santificado, Israel tenía que cumplir con los mandamientos de la ley, los preceptos de la ley, las ordenanzas de Dios de cómo tenía que comportarse su pueblo. Eso era la ley, ¿sí? Ese era el pacto que Dios tenía con ellos. Cristo viene no a abrogar la ley, repito, sino a cumplirla, porque Él cumplió el Shabbat, Él cumplió con las fiestas, cumplió con todo lo concerniente a la ley, y cuando Él muere y dice, consumado es, la ley terminó. Cuando Jesús dice consumado es, termina una era, termina un tiempo y comienza otro. Cuando Cristo Jesús dice consumado es, ahí es donde da lugar y es donde nace la gracia. El nuevo pacto, o sea, la nueva forma en que Dios se iba a relacionar con el hombre, ya no por medio de la ley mosaica, sino por medio del nuevo pacto establecido por Cristo a precio de sangre. ¿Sí? Entonces ahora la relación, la identidad que el hombre iba a tener con Dios no estaba, ¿cómo es la palabra? No estaba regida en el cumplimiento de unas normas, sino que estaba regida en que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario limpiara a ese hombre de sus pecados. Ahí es donde ese hombre iba a tener relación con Dios. Si entraba en el pacto, en el nuevo pacto, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Eso es importante entenderlo, repito, esa verdad tiene que ser fundamental en nuestra fe para que a mí nadie me venga a mover el piso de mi fe diciéndome que yo tengo que sustentar mi doctrina en la Torá y que tengo que fundamentar y que tengo que fundamentar mis normas de vida conforme a la ley mosaica. Eso es un gravísimo error. O sea, vuelvo y repito, hermano, la gente que se está dejando extraviar, y por eso estamos aquí cada miércoles. Ese es el sentido que tiene esta serie, Una fe responsable. Porque la gente que se está dejando extraviar no necesariamente es gente que fue elegida por Dios para que se condenara. No, no, no. Es gente que simplemente nunca logró de manera responsable fundamentar la fe que un día comenzó a profesar. ¿Sí? Es que hoy hay mucha gente que profesa el cristianismo y no tienen fundamento de nada. O sea, es gente que profesa a Cristo y no saben quién es el Padre, no saben quién es el Hijo, no saben quién es el Espíritu Santo, no saben cuál es la obra del Padre, cuál es la obra del Hijo, cuál es la obra del Espíritu Santo. De hecho, no saben ni siquiera cuál es la preeminencia en la iglesia, si Cristo o el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia no enseña que la iglesia es el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces en muchas denominaciones de corte pentecostal le hacen culto al Espíritu Santo? ¿Es eso correcto desde la Escritura, hacerle culto al Espíritu Santo? Eso no es correcto desde la Escritura.
Esto es un tema que tiene que ver con neumatología. Y ese es un tema que en estos días lo compartí en la clase que estoy dando. Cuando yo como cristiano no entiendo de neumatología, no entiendo quién es la persona del Espíritu Santo, por qué le llamamos persona al Espíritu Santo. Hay cristianos que no saben eso. Yo por muchísimos años, a mí me decían, ve, ¿y ustedes por qué es que le llaman persona al Espíritu Santo si él es un espíritu, no es una persona? Yo me quedaba callado, hermano, pues yo no sabía qué responderle a esa persona. Y así como yo vivía antes, viven hoy muchos cristianos. Pues si yo no entiendo de neumatología, quién es el Espíritu Santo, cuál es la labor del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, si yo no tengo eso claro, mírenme en el ejemplo que les voy a dar. Si yo no tengo claro cuál es la obra que hace el Espíritu Santo en mí como iglesia, entonces yo voy a creer que el Espíritu Santo es un soplador, que él viene solo para soplar a la gente y tumbar a la gente al piso, que el Espíritu Santo es como una especie de ser eléctrico que él cuando él me toca me hace electrizar y yo me empiezo a mover. No, el Espíritu Santo no hace nada de eso. El Espíritu Santo no vino ni para que vos sintieras calor, ni para que vos sintieras frío, ni el Espíritu Santo toca tus fibras emocionales, ni el Espíritu Santo tiene un vicio de que le gusta empujar a la gente desde la cabeza. No, no. El Espíritu Santo tiene una labor bíblica y hay que entenderla. Eso es neumatología. Poder entender quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros quiere decir que Él obra de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, cuando yo tengo eso completamente claro como el agua, a mí no me van a meter los dedos a la boca en una denominación como Avivamiento en Bogotá. Que Ricardo Rodríguez en Bogotá es un tipo tan hereje que le hace culto al Espíritu Santo y eso puede sonar espiritual, pero eso no es, eso es completamente antibíblico, porque la iglesia no tiene por qué hacerle culto al Espíritu Santo. La iglesia tiene que entender quién es el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros para glorificar a Cristo, ni siquiera para glorificarse él. Entonces, verdades profundas como las que les estoy hablando, mucha gente dentro del cristianismo no las entiende. ¿Ven? Y por eso es que actuamos mal, no vivimos realmente conforme a la escritura. Entonces, eso es importante entender. Cristo, Romanos 10:4, dijo Pablo, el fin de la ley es Cristo. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto en su sangre. ¿Sí? Bien, espero que les haya quedado claro ese punto. El otro punto es la cuestión del Shabbat, del sábado, ¿sí? Eterno, que ellos dicen es que el sábado fue eterno y nunca fue abolido. Te recuerden lo que hablamos el miércoles anterior. El Shabbat sí fue un mandamiento perpetuo, así que sigue siendo obligatorio, pero el principio se mantuvo. ¿Cómo lo digo? El principio se mantuvo a perpetuidad como claramente fue establecido, pero la forma cambió. ¿Sí? La forma cambió. Pastor, ¿cómo refutamos esa parte? Es las palabras, miren, es las palabras de Pablo a la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, tienen ustedes claramente el fundamento escritural donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y les dice nadie los juzgue, eso quiere decir nadie los señale. No permitan que nadie los juzgue a ustedes en días de reposo. Ojo, nadie os juzgue en días de reposo. O sea, si ustedes están comiendo, si ustedes están laborando, si ustedes están haciendo algo, en día de reposo nadie los juzgue. No permitan que nadie los juzgue por eso. ¿Por qué? Porque Pablo les dice a la iglesia en Colosas que eso era una sombra, el Shabbat era una sombra de lo que había de venir y lo que había de venir era la persona de Cristo. El Shabbat representaba, era una tipología de Cristo, ¿sí? Por eso es que Hebreos cuando habla del Shabbat a los hebreos no presenta el Shabbat como un día, lo presenta como una persona, ¿sí? El Shabbat, el día de descanso bajo el antiguo pacto era figura de Cristo. Cuando Cristo viene, lo hablamos el miércoles anterior, no lo olviden,
Mateo 11:28 creo que es donde Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Que recuerden que las palabras de Jesús cuando se refirió cansados y cargados, no necesariamente Jesús estaba hablando de un cansancio físico, sino que estaba hablando de un cansancio espiritual. ¿Sí? Jesús no les dijo los que estén cansados de trabajar en sus días, en sus jornales diarios, vengan que yo les voy a fortalecer su cuerpo. No, cuando Jesús habló, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar, a lo que hacía referencia Jesús, vuelvo y lo repito y espero que nunca se olviden de esto, a lo que hacía referencia Jesús era a la forma como los judíos intentaban a diario ser justificados delante de Dios. El cumplimiento de la ley para ellos era un yugo porque ellos sabían que no podían cumplirla. Estaban cansados y cargados, trabajando arduamente toda su vida. Llevaban trabajando arduamente para conseguir una justicia que la ley nunca les iba a dar. Ahí es cuando él como Mesías, como el descanso, como el Shabbat hecho persona, dice, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar, porque en mí ustedes van a hallar justicia y santidad. Eso es importante entenderlo. Entonces, el Shabbat era una sombra de Cristo. El Shabbat era símbolo de Cristo. El Shabbat era tipo de Cristo. Por eso es que el escritor a los hebreos les escribe a los hebreos en Hebreos 4 de 9 al 10. Tomen apunte de eso, por favor. Hebreos 4 9 al 10. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4 del 9 al 10. Mire lo que el escritor dice ahí. Por tanto, pongan cuidado. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, ¿no? Porque él está hablándole a la iglesia de Cristo. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, ya no quedan dos ni tres reposos. ¿Sí? Ojo, ya no quedan dos ni tres reposos. Dice el escritor, porque por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, quiere decir, en el nuevo pacto, quien ha entrado en Cristo bajo el nuevo pacto, es lo que está diciendo ahí el escritor, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Sí, sí están entendiendo. ¿De cuáles obras? De las obras que exigía la ley para poder justificar al judío. ¿Sí están entendiendo lo que el texto está diciendo? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, o sea, ya dejó de hacerlas. Miren que ahí el escritor a los hebreos expresa de manera clara que el que está bajo el nuevo pacto no tiene que cumplir la ley mosaica. Lo está expresando de manera muy clara, porque el que ha entrado en su reposo, en el descanso de la gracia, para que me entiendan mejor, el que ha entrado en el descanso de la gracia también ha reposado de las obras que ese hombre o esa mujer tenía que hacer para alcanzar justificación, como Dios de las suyas. 11, versículo, versículo 10. Ahí quedó completamente claro. Espero hayan tomado, amados hermanos, apunte de eso. También tenemos otro texto en la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Recuerden que la iglesia en Roma era una iglesia que estaba constituida tanto por judíos como por gentiles, como por romanos. Y Pablo escribe en esa carta a la iglesia en Roma, capítulo 14, versículo 15, uno hace diferencia entre día y día. No, eso ya no marcaba ningún problema. ¿Por qué Pablo dice uno hace diferencia entre día y día? Porque Pablo sabía que en Roma habían judíos que todavía les costaba, ojo, porque a los judíos les costó eso, ¿sí? A los judíos les costaba entender que ya no tenían que guardar ningún Shabbat. Entonces Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, está haciendo referencia a judíos, y otro juzga iguales todos los días.
que es como realmente nosotros somos, o yo por lo menos entro en ese grupo. Yo personalmente juzgo iguales todos los días. ¿Por qué? Porque yo entiendo perfectamente que yo, bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, yo no estoy obligado a guardar ningún día. O sea, yo no tengo que guardar absolutamente ningún día. No tengo esa norma para mí por estar bajo el nuevo pacto. O sea, yo juzgo iguales todos los días. ¿Sí? Entonces, si la iglesia, el hombre y la mujer que está bajo el pacto de la gracia, tuviese que guardar el Shabbat o tuviese que cumplir con las 7 fiestas que Dios les dio a Israel, para ponerles un ejemplo, si eso fuera obligatorio, entonces Pablo no hubiera dicho eso que dijo. Ni en la carta a la iglesia en Colosas, ni en la carta a la iglesia en Roma. ¿Sí? Ok. El otro punto es, ustedes tienen que guardar las fiestas bíblicas, ustedes tienen que guardar la Pascua, tienen que guardar la fiesta de los tabernáculos, tienen que guardar la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las fiestas, amados hermanos, son mandamientos eternos y claramente revelan a Cristo. Por eso debemos practicarlas, porque cada una de las 7 fiestas que Dios le estableció a Israel, cada una hablaba claramente de Cristo. Todas las fiestas hablaban de Cristo. ¿Cómo, pastor, refutamos eso? De la siguiente manera. Si las fiestas apuntaban a Cristo, ojo, si las fiestas apuntaban a Cristo, pero Pablo dice en la carta a la iglesia en Colosas, Colosenses 2:17, que todo eso era sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando llega la realidad, la sombra ya no es necesaria. ¿Sí me están entendiendo? Cuando llega la realidad de lo que proyectaba la sombra, cuando llega la realidad, ya la sombra no es necesaria. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si yo me pongo, si yo me pongo como como judío mesiánico, como miembro del movimiento de las raíces hebreas, si yo me pongo a practicar de manera literal la Pascua judía como una obligación, ¿saben qué estoy negando yo? ¿Sabe qué es lo que los de las raíces hebreas niegan cuando ellos celebran la Pascua tal cual como la celebran los judíos? ¿Saben qué es lo que estamos negando? Estamos negando que Cristo es nuestra Pascua. ¿Quién dijo que Cristo era nuestra Pascua? Eso lo dijo Pablo en la primera carta a la iglesia en Corinto, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Claramente en ese texto, primera de Corintios 5, 7, Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Pablo por ninguna parte dice que nosotros tenemos que celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era sombra de Cristo. La fiesta de la Pascua, la celebración de la cena del pan sin levadura, era tipología de Cristo, era sombra de Cristo. Venido Cristo, que es la realidad, ya no hay necesidad de la sombra. La sombra no me sirve. Lo que me sirve es la figura real de quien estaba representado en esa sombra, que claramente es Cristo. Eso es importante que cada uno de nosotros, amados hermanos, lo tengamos completamente claro. Ahora, ¿hay un problema con estudiar las fiestas? No, no hay ningún problema. El problema no es estudiarlas, hermano. El problema es volverlas obligatorias. ¿Sí? Bien. El otro punto que ellos dicen es que ustedes como cristianos, dizque evangélicos, ustedes perdieron las raíces hebreas, que es que es lo que le da digamos, el ímpetu a ese movimiento, ¿no? La necesidad de volver a las raíces hebreas.
Es que ustedes se corrompieron y perdieron completamente las raíces hebreas, ¿sí? Entonces ellos comienzan a decir que el cristianismo original era hebreo, pero que fue corrompido por Roma. Esa es la, digamos, el caballito de Troya que ellos siempre utilizan, ¿no? Que el cristianismo fue corrompido por Roma en el concilio de Nicea en el año 375 después de Cristo, por Constantino, ¿sí? Que el cristianismo original era hebreo. Eso es completamente absurdo por dos cosas. Ojo con esto, por dos cosas. El cristianismo del primer siglo no podía ser hebreo porque primero que todo, y ojo con este dato que es muy importante que les voy a dar aquí, hermanos. Ojo con este dato que es muy importante que les voy a dar aquí. Hay suficiente argumentación histórica de que ni siquiera Jesús, cuando estuvo en la tierra, utilizó el idioma hebreo. Cuando Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años, Jesús no habló en hebreo, Jesús hablaba en arameo. Que interesantemente, ojo con esto, que interesantemente es el idioma que utilizó Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo. Mel Gibson, como productor de su propia película, ese hombre hizo un estudio tan profundo del tiempo y logró encontrar y corroborar que Jesús no hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. Y eso es sumamente importante y esa verdad refuta las raíces hebreas. Porque ellos dicen y enseñan que la iglesia primitiva era completamente hebrea. Eso no sé esta gente de dónde lo saca, hermano. ¿Sí? Guiados, bueno, sé por quién son guiados, por ese espíritu de error que hoy hay dentro de muchas religiones en el mundo, pero que fue corrompido por Roma. Entonces, la iglesia del primer siglo no pudo ser hebrea, porque si Jesús hablaba en arameo, se tiene que entender que la gente del tiempo estaba más asociada con el arameo que con el hebreo. Y segundo, los textos originales, los papiros originales del Nuevo, de lo que se entiende como Nuevo Testamento, no fueron escritos ni en hebreo y tampoco fueron escritos en arameo, fueron escritos en griego porque el idioma griego era el idioma universal de ese tiempo. Entonces, por ninguna parte aplica que la iglesia del primer siglo era una iglesia hebrea, ¿sí? Eso claramente ataca directamente la fidelidad de Dios para preservar su iglesia. Si la iglesia se perdió totalmente, ojo, si la iglesia se perdió totalmente, y esto que les voy a decir aquí, hermano, esto es yuca lo que les voy a decir aquí. Lo que les voy a decir aquí es yuca, hermanos. Por favor, presten atención. Y que estas palabras que les voy a decir aquí a continuación, hermanos, queden grabadas en sus corazones, no en sus mentes, en lo más profundo de su corazón. O con esto. Si la iglesia se perdió totalmente, entonces el evangelio también se perdió, ¿sí? Y este fundamento no solamente se los va a sacar a ustedes las raíces hebreas. Hay otros movimientos y otras religiones que enseñan que la iglesia bíblica se perdió a partir del concilio de Nicea, que Constantino tergiversó toda la verdad. Eso es completamente absurdo y es completamente antibíblico. Eso es pretender que la autoridad de Constantino como gobernador de Roma estaba por encima de la de Dios. Y Jesús dio una promesa, Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de su iglesia. Entonces la iglesia no se perdió completamente. Que tenemos que aceptar que, gran parte de la iglesia primitiva cayó en apostasía a través de ese concilio es otra cosa. Pero que toda la iglesia se perdió en ese concilio o a partir de ese concilio,
Eso es creer que a Dios lo manipuló Constantino, por Dios. Entonces, si la iglesia se perdió, quiere decir que todo el evangelio también se perdió. Y eso contradice la escritura. ¿Por qué les digo que esto es una yuca? Hermano, porque si usted no tiene esto claro, cualquier pastor, cualquier ministro que venga a decirles a ustedes, que yo lo escucho mucho por ahí, y cuando yo escucho, yo solamente pienso en los hermanos que no tienen fundamento y que se van a dejar enredar de eso. Yo escucho a muchos ministros decir que la Biblia es completamente manipulada, que, que no existe ningún libro bíblico real, fiel al texto original. Hermano, yo siento algo. Porque si nosotros caemos en ese pensamiento erróneo, vamos a perder la fe. Porque vamos a creer que entonces Dios en su soberanía permitió que el hombre le manipulara su propia palabra y que ahora nadie tenga acceso a la palabra de Dios, sino que todos los libros que se llaman Biblia están completamente corrompidos. Apague y vámonos. Entonces, ojo con esas manipulaciones, amados hermanos. Que la Biblia King James es la única, que esta es la verdadera, que esta es la verdadera, amado hermano, cuando usted sienta que va a, a declinar en su fe por esos pensamientos, hermano, yo le invito a que usted piense en algo. Piense en la soberanía de Dios y piense en el poder de Dios. ¿Será que Dios le permitió a un ser humano, a un grupo de seres humanos, manipular su palabra al punto de tergiversarla y borrar la verdad? O sea, ese pensamiento, quien tenga ese pensamiento, tiene una mente bastante absurda y llena de incoherencia escritural y de falta de conocimiento de Dios. Ese hombre, esa mujer que ponga en duda eso, no ha entendido quién es Dios todavía, ni siquiera lo ha conocido, se los aseguro. Eso contradice la escritura y eso es importante que nosotros lo entendamos. De hecho, el texto que tenemos bíblico como fundamento es el concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15. Los apóstoles hacen un concilio, una reunión en Jerusalén, para ponerse de acuerdo qué era lo que ellos les iban a exigir a los gentiles. Ahí tienen ustedes el fundamento. En ese concilio, en esa reunión, no se habla de la ley mosaica. En ese concilio, en esa reunión, no se habla de la Torá. Pues ya usted tiene que tomar la decisión, usted a quién le va a creer. Si a lo que está escrito o le va a creer simplemente a un hombre o a una mujer que por no tener fundamentada su fe se dejó desviar de ella. Ahora bien, el otro cuento, ¿no? El otro cuento. Que es que ustedes, ¿por qué dicen Jesús? No es Jesús, dicen los de las raíces hebreas. Es Yeshua. Ustedes tienen que aprender a pronunciar el nombre de Jesús desde el idioma original hebreo. Como si nosotros tuviéramos un mandamiento de aplicar fonética a nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces ellos dicen que cuando nosotros decimos Jesús, estamos cometiendo un pecado que no es correcto. O cuando decimos Dios, según ellos, solo los nombres, que ese es el otro absurdo, ¿no? Hablan del nombre de Dios como si Dios tuviera un nombre. ¿Qué mente tan vaga y tan irresponsable es la mente que cree y que piensa que Dios tiene un nombre, que Dios tiene un nombre propio? Entonces, vuelvo al punto que les acabo de decir. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo, ¿sí? Si usted entiende eso, va a comprender que Jesús en griego ni siquiera sería Jesús, sería Iesus, ¿sí? Los apóstoles nunca establecieron una fonética para referirse al nombre de Jesús ni de Dios.
Ellos nunca hablaron de que los gentiles tenían que pronunciar Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. Eso no es bíblico. Eso no aparece en Hechos capítulo 15. Eso no aparece en el concilio que hacen ellos en Jerusalén. No aparece. Entonces, ojo con eso. Los apóstoles nunca exigieron usar ese tipo de fonética. Entonces, la palabra que utiliza Pablo cuando escribe la carta a los Filipenses, capítulo 2 versículo 10, donde nombra a Jesús, Pablo escribe Jesús en griego, Jesús. Pues mire, el propio Pablo nombró a Jesús en el texto, en el idioma griego, cuando escribe la carta a los Filipenses. Entonces, ¿qué significa eso? Que el poder no está en la pronunciación. O sea, no hay ningún poder en la fonética, el poder está en la persona de Cristo, no en cómo vos pronuncies el nombre, que el nombre es humano, ¿no? Entonces, ojo con eso que es bien importante, amados hermanos. El otro punto que utilizan ellos, la ley no cambia porque la ley fue dada por Dios y si Dios no cambia, si Dios es inmutable, su palabra tampoco puede cambiar, su ley tampoco puede cambiar. O sea, la ley tiene que seguir vigente porque Dios no cambia. Lo correcto es que Dios no cambia, eso está claro, eso es irrefutable. Dios no cambia, pero sus formas de tratar con el hombre sí cambiaron a través de toda la escritura. Esto es lo que se conoce en la teología como dispensacionalismo, que hay muchas denominaciones denominadas cristianas evangélicas que no creen en el dispensacionalismo, como la teología reformada, ¿sí? Hablar de dispensaciones es hablar de tiempos específicos que nos revelan y nos muestran maneras y formas específicas donde Dios se relacionó con el hombre. Entonces, siempre que se refuta las dispensaciones, se remiten a un hombre que se me escapa en este momento el nombre. Entonces dicen, a partir de este hombre o fue este hombre que comenzó a hablar de dispensaciones. No, un momentico. No, cuando yo miro la Biblia desde Génesis, yo comienzo a encontrarme que Dios sí mudó los tiempos como se relacionó con el hombre. Por ejemplo, hubo un tiempo donde Dios no le permitió a los hombres comer carne de animales, solo legumbres, frutas y verduras. Ese tiempo, así como comenzó, terminó. Luego les permitió comer carne, pero hubo un tiempo donde Dios no les permitió a los hombres comer carne. Pues yo ahí voy dándome cuenta las formas. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan que es una dispensación. Es un tiempo donde Dios se relaciona con el hombre de una forma y ese tiempo, así como comienza, termina. Como se relacionó con Israel. Miren, Dios le manda al pueblo de Israel unas leyes, unas normas, la ley mosaica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que a partir de esa ley o bajo el cumplimiento de esa ley, de esas normas, era que Dios se iba a relacionar con ellos. Dios no iba a tener relación con el pueblo de Israel si Israel no cumplía con la ley, no se ajustaba a la ley. Ahora ya nosotros no estamos bajo esa ley. ¿Qué quiere decir? Que ese tiempo, que esa dispensación, tiempo, dispensación, cambió. Eso es importante que ustedes lo tengan completamente claro, ¿sí? Entonces Dios no cambia, pero sus pactos se cumplen y avanzan de alguna manera. Por eso usted encuentra, por ejemplo, al escritor a los Hebreos, escribir allí en la carta de Hebreos capítulo 8 versículo 13 cuando él dice que ha dado por viejo al primer pacto. Cuando Pablo escribe Efesios 2:15 aboliendo la ley
de los mandamientos. Todo eso habla de un cambio de dispensación. Todo eso habla de un cambio de tiempo. Hermano, no se dejen enredar. Romanos 7:6. Hemos sido liberados de la ley. Entonces, la ley no desapareció sin propósito. La ley desaparece porque Cristo la cumplió a cabalidad. Y cuando Cristo la cumple a cabalidad, la reemplaza por el nuevo pacto en su propia sangre. Ahora bien, ellos se fundamentan en que Pablo guardaba la ley, ¿sí? Entonces ellos decían, si ustedes miran, Pablo siguió guardando la ley, así que nosotros también, ustedes deben seguir guardando la ley. El punto que ellos olvidan y que ustedes tienen que tener claro para que no se vayan a dejar enredar son las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios 9:20. ¿Qué es lo que Pablo dice allí? Primera de Corintios 9:20. Vayan allí, por favor. Primera de Corintios capítulo 9 verso 20. Mire lo que Pablo dice. No es que Pablo haya seguido cumpliendo la ley. No. Lo que pasa es que Pablo, para ganar a los judíos que todavía la estaban cumpliendo, hizo cosas, actuó como si él estuviera cumpliendo la ley. Mire lo que dice Pablo. Dice el versículo 20. Ah, no, perdón. Leámoslo desde el 19. Primera de Corintios 9:19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como si yo fuera judío. Ojo, me he hecho a los judíos como si yo fuera judío. Pablo está diciendo allí que se volvió al judaísmo. No, Pablo estaba diciendo que visitaba sinagogas. Pablo estaba diciendo que si estaba alrededor de judíos y ellos guardaban el sábado, pues Pablo también lo guardaba para no echárselos de enemigos y poderles predicar del evangelio. ¿Sí? Si Pablo estaba rodeado de judíos y los judíos estaban celebrando una fiesta, pues Pablo también la celebraba. Pablo no tenía problema con eso, pero no la celebraba porque tenía que cumplirla, la celebraba para poder utilizar ese momento y ganárselos a ellos, que eso es completamente distinto. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice el apóstol Pablo, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, Pablo era un tremendo estratega, mano. Pablo no era ningún bobo. ¿Sí? Pablo no era ningún bobo. Lo que Pablo está diciendo allí es que él se adaptaba, ojo, se adaptaba a esa cultura religiosa para poderlos evangelizar, pero no por obligación espiritual, no porque el Señor se lo exigía. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:19, yo por la ley soy muerto para la ley. Y en Gálatas 5:1 dice Pablo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Al cual yugo de esclavitud? Al yugo de esclavitud que estaba representado en la ley. Pues eso es importante entenderlo, no se vayan a dejar enredar. No se vayan a dejar enredar. Que Pablo se adaptaba a la cultura judía, a ese movimiento religioso para él podérselos ganar a ellos. Y termino con el último punto para terminar hoy con este tema y el próximo miércoles, si Dios me presta la vida, vamos a entrar a otro tema. Ellos dicen que guardar la ley es obedecer mejor a Dios, ¿sí? Que la ley nos hace a nosotros más santos. Y la refutación a eso, amados hermanos, es que la santidad no viene de la ley. La ley ni justificó a nadie. Y si la ley no pudo justificar a nadie, pues menos la ley tenía el poder de santificar a absolutamente a nadie. Pablo enseña en la carta a los Gálatas, capítulo 5 verso 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La santidad nuestra, amados hermanos, entendiendo lo que es santidad, ¿no? Ojo,
Si usted me entiende, hermano, lo que es, si usted tiene el concepto santidad pentecostal todavía metido en su cabeza, usted no está entendiendo de lo que le estoy hablando. Si usted entiende todavía el concepto santidad como lo entiende el pentecostalismo, usted no me está entendiendo lo que le estoy hablando. Recuerden que santidad, ser santo, es algo que fue separado para algo en específico. Que a falta que hace, que a falta que hace que dentro del cristianismo entendamos lo que es santidad. Porque santidad no es santurronería. Santidad no tiene nada que ver con ponerme una falda larga, con ponerme camisa manga larga y corbata. Yo les he dicho eso. Santidad no tiene que ver con eso. Santidad no tiene que ver con que una mujer tenga el pelo largo hasta por debajo que roce el piso, que sea un pelo sucio lleno de piojos. No, eso no tiene nada que ver con santidad. Que las mujeres tengan las uñas largas llenas de tierra aquí dentro, que no se las limpien ni se las pinten, eso no tiene nada que ver con santidad. Eso es santurronería. Esa gente no tiene idea toda clara de lo que es el concepto de santidad. Entonces, cuando se habla de santidad es cuando usted toma algo y lo pone aparte para algo en específico. Ejemplo, este vaso es santificado. Póngame cuidado a esto. Alguien dirá, uy, JL ya comenzó a apostatar de la fe. ¿Cómo va a decir que ese vaso es santificado? Si vos estás pensando de eso, esa es la mejor prueba que vos tenés un problema con el concepto santidad. Te voy a explicar por qué te digo que este vaso es santificado. Este vaso es santificado porque yo tomo mucho líquido. Entonces mi esposa cogió este vaso y dijo, este vaso es para que José Luis tome. Este es el vaso de José Luis. ¿Qué hizo mi esposa ahí con ese vaso? Lo santificó. ¿Por qué lo santificó? Te explico. Alguien puede estar pensando, venga, ¿y es que acaso ese vaso tenía pecado que la esposa de JL se lo santificó? No, es que santidad, vos tenés que entender lo que es santidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Te acordás todos los utensilios que se utilizaron para el tabernáculo en el desierto? Entonces, ¿qué eran los utensilios? ¿Eran personas? No, los utensilios eran cosas. Y Dios mandó a que cada utensilio fuera, ¿qué? Santificado. O sea que había pecado en los utensilios. No, espérate, yo te desenredo el asunto. Espérate, yo te desenredo el asunto y te bajo del nivel pentecostal y te pongo en el nivel serio. Santificar es tomar algo y ponerlo aparte. Cuando mi esposa tomó este vaso y lo santificó, lo tomó y dijo, este vaso es de José Luis. Él es el que va a tomar jugo o líquido en este vaso. ¿Qué hizo mi esposa con este vaso? Lo santificó, lo puso aparte para una labor especial para JL. Eso es santificar. Tomar aparte algo y separarlo con un propósito en específico. Entonces, no relaciones siempre santidad o santificación, no lo relaciones simplemente con pecado, porque si vos lo entendés, hermano, vas a cometer un gran problema con la amartiología, que es la doctrina del pecado, y vas a caer en el grave error pentecostal de tergiversar lo que es pecado. Y es que aquí ya me meto en otro tema, hermano, pero no es el tema. Entonces vuelvo al tema. Pablo expresa que la santidad nuestra es proporcionada por el Espíritu, no por el cumplir una norma, sino por el Espíritu. ¿Ustedes me están entendiendo esto? Mire, les voy a hablar dos cositas aquí rápido, claras. Yo soy santificado con respecto a mi pecado, ¿sí? Posicionalmente. O sea, cuando yo llego a Cristo, el sacrificio de Cristo
pagó por todos mis pecados. Entonces yo soy santo, como se los expliqué hace poco en un tema que les compartí, yo soy santo posicionalmente. Yo no puedo perder mi santidad posicional. Mientras yo esté en Cristo, la santidad de Cristo y la justicia de Cristo es la mía, aunque suene presuntuoso, pero es la verdad, ¿no? Si yo estoy en Cristo, porque yo soy el cuerpo de Cristo, yo como iglesia soy el cuerpo de Cristo. Entonces, si Cristo alcanzó justificación y la santidad y la victoria de Cristo en la cruz de Calvario es mía. Entonces, eso habla de una santidad posicional. Esa ni sube ni baja. Soy santo posicionalmente. Pero la palabra me habla de una santificación progresiva. Eso es otra cosa. Eso ya habla de cargar mi cruz todos los días y de todos los días crucificar mi carne y de tener cuidado de que mi carne permanezca allí crucificada todos los días. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí es cuando yo entiendo las palabras de Pablo cuando dijo, aquel que comenzó en vosotros la buena obra es fiel y justo para terminarla hasta el día de su venida. Entonces ahí es donde yo entiendo, wow, yo soy santo posicionalmente, eso nadie me lo puede quitar, pero yo tengo que santificarme a diario. Yo tengo que cuidar de cómo estoy viviendo mi vida a diario. Tengo que tener cuidado de no dejarme guiar de la carne, sino dejarme guiar por el Espíritu, de ser lleno del Espíritu. Y recuerden lo que significa ser lleno del Espíritu, ¿no? Es ser gobernado por el Espíritu, es ser dirigido por el Espíritu. Entonces la santidad no viene por cumplir la ley, la santidad no viene por cumplir ninguna norma. ¿Están viendo el problema que hay dentro del pentecostalismo religioso? O sea, el pentecostalismo religioso te pone en el contexto del nuevo pacto. El pentecostalismo va y extiende la mano al viejo pacto y te trae la ley del viejo pacto y te la trae a vos ahora, al tiempo de la gracia. Y te dice, ustedes quieren ser santos, pues déjenme decirles algo. La sangre de Cristo no basta. Las mujeres se tienen que dejar largo el cabello, no se lo pueden pintar, no se pueden echar labial, no se pueden cortar las uñas, no se las pueden pintar. Ustedes tienen que hacer eso para ser santas. Basura. ¿De quién? Del pentecostalismo. Tremendo movimiento diabólico que le ha hecho mucho daño a la verdad de Cristo. No, la santidad nuestra no radica en hacer obras. La ley, termino con esto, la ley no tuvo y no tiene, no tuvo y no tiene capacidad de transformar el corazón del hombre. Pero el Espíritu Santo de Dios en el hombre sí tiene la capacidad de transformarlo. Espero, amados hermanos, que este tema les haya sido de edificación para todos ustedes. Espero que este tema de alguna manera les haya servido y espero que ustedes continúen fundamentando su fe de manera responsable para que nadie les meta a la boca los dedos como me los metieron a mí. Yo no quiero que ustedes experimenten en su vida cristiana lo que yo experimenté en la mía. Yo espero que ustedes estén creciendo, que ustedes desarrollen una fe responsable, que ustedes no se dejen mover de lo que ustedes creen, que ustedes logren desarrollar convicciones todos los días, que cuando alguien venga con una herejía, ustedes tengan la capacidad de confrontarlo, de exhortarlo y de hacer apología de la fe, de defender la palabra de Dios. Que cuando usted se encuentre con una pentecostal que diga, señora Lutari, usted está pecando cuando se va una semana completa para la Gomar, doña Lutari, ¿qué es eso? No, que Lutari tenga la capacidad de poder refutar eso. Que doña Lutari, ¿usted por qué usa tanto oro? Que Lutari pueda decirle, no, venga, esto no es oro, esto es una fantasía fina, no es oro, pero si fuera oro yo no estaría pecando, porque yo no peco si me pongo un anillo en la mano.
El pecado como tal, ni siquiera la Biblia lo expresa como una acción, lo expresa como una intención del corazón. Por eso cuando les hablé del pecado, les enseñé que yo puedo pecar aún haciendo cosas buenas o cosas moralmente correctas. Espero que mediten en eso, amados hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu gracia, tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque cuando conocemos tu palabra somos libres, bendito Señor. A ti damos toda la honra y toda la gloria y el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Convence a tu pueblo conforme sea tu propósito y conforme la necesidad de cada uno. Amado hermano, si usted vio este video y le pareció importante, si usted le puede dar me gusta, le agradecería mucho. Si lo puede compartir, se lo agradecería muchísimo. Nos ayuda muchísimo. Que la paz y la gracia del Señor les acompañe. Los espero, si Dios me presta la vida, el próximo miércoles a la misma hora, 8 p.m. hora Colombia, para que continuemos con esta serie Una fe responsable. Paz y gracia para todos. Mi hermanita Ruth, un abrazo. Paz y gracias, pastor. Así, gracias, pastor. Gracias. Amén. Un abrazo. Ministro, no me vaya a quedar dormido ahí, hermano. Chao. Dios los guarde. Bueno, amén. Amén.